Compañeros, dentro de la materia de historia de las relaciones diplomáticas de México, ya observamos el tema 1.1, que era qué sucede en el contexto interno, o la situación interna de México después de su independencia de 1821 y la aceptación del rendimiento de las tropas españolas en México con los tratados de Córdoba, ¿no? Entre Iturbide, por una parte de México, y el representante militar español Juan de Donojú en Córdoba, Veracruz, ¿no? Hacia 1821, y ahí ordenan la retirada y se retiran los españoles. No obstante, recordemos que España, Fernando VII también no reconoce por ahí este acuerdo y pretendía una reinvasión, ¿no? Sobre México. Después de 1821, al Iturbide coronarse como emperador del primer imperio mexicano, busca lo que se buscó, que se menciona en el tema 1.2 y este 1.3 que vamos a ver, pues el reconocimiento internacional, ¿no? Además de tratar de organizar lo político, lo económico y lo social de manera interna, pero que en realidad era un caos en todos los aspectos, ¿no? Tanto en lo político, en la forma de gobernar, tanto en lo económico, en la forma fiscal de obtener ingresos, el fisco, que no era muy eficiente, o como ya habíamos mencionado, reforzó las prácticas coloniales, ¿no? En lugar de cambiarlas a nuevas prácticas fiscales, y el descontento social por la forma de gobernar y no encontrar crecimiento ni desarrollo, ¿no? Entonces, ese contexto difícil que se tenía en la situación interna, pasamos ahora a analizar la situación externa. El contexto era más fácil en lo internacional que en lo nacional. No, en realidad era igualmente difícil, así que las acciones diplomáticas requerían, a un país inexperto en diplomacia, requería acciones importantes. Entonces México se tuvo que poner las pilas en el tema de la diplomacia luego en cuanto se independizó. Primero, porque el paso más importante de una nación independiente y soberana es a obtener uno de los requisitos muy importantes, además de territorio, población y gobierno, para ser un estado, sino es que el de obtener el reconocimiento internacional, ¿no? Por astucia, y por inteligencia y por aspectos geopolíticos, sabemos que la primera intención tenía que ser los Estados Unidos. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver. 1.2, la situación externa, el ambiente poco favorable para México, y el 1.3, las primeras acciones del nuevo Estado, la búsqueda del reconocimiento internacional. Son temas muy sencillos y por eso esta videoclase va a durar poco, ¿no? Bueno, en el 1.2, el tema 1.2 de la situación externa, el ambiente poco favorable. Para empezar, el ambiente poco favorable que se debía o que se tenía era la falta de ese pleno reconocimiento. Primero, por la España y la corona española de Fernando VII, porque no reconocieron los tratados de Córdoba, que generó en el ambiente y en el plano internacional que a España no dejara de ser una amenaza para la independencia de México. Entonces España logran sacar a los españoles de México, del Imperio Mexicano. No obstante, no se reconocen por las Cortes de Cádiz y por el Fernando VII la independencia de México, y lo que genera es tensiones todavía con la corona española. ¿Por qué? Porque España quería regresar a obtener los territorios perdidos, ¿no? Así como Florida por ahí, algunas islas, tanto como ver que ahí se iba a hacer con Cuba, etcétera, 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 ¿no? Entonces, primeramente, el ambiente poco favorable era ese pleno reconocimiento que no se tuvo, ¿no?, por parte de su antigua metrópoli. Y como les digo, representó un serio problema, ¿no? Al enfrentarse al país a una plena legitimación de su independencia ante las naciones dominantes europeas y principalmente la Santa Sede. Aquí vienen otros dos grandes problemas, otros dos grandes temas donde buscar el reconocimiento internacional, ¿no? Dice, en cuanto a la aceptación de la independencia por parte de Estados Unidos, la vecindad geográfica y compartir una frontera común indicaba que no tendría mayores dificultades, situación que tampoco resultó sencilla. Entonces, al tener como una amenaza viva la nueva reconquista española sobre el territorio mexicano, teníamos a nuestros vecinos que creíamos nos iban a ayudar. No fue el caso.
Todo lo contrario, Estados Unidos se aprovechó de la condición de México debilitado una vez que fue independiente, debilitado político, económico y socialmente, aprovechándose siempre Estados Unidos de su voraz hambre de expansionismo. En ese caso, se pone aquí como número 1 las ambiciones estadounidenses. ¿Cuáles fueron las ambiciones estadounidenses desde su independencia en 1777? Lo primerito es expandir el territorio, y es lo que vamos a ver más adelante, esa voraz expansionista, ese hambre de expansión que siempre tuvo Estados Unidos y que buscó finalmente extender su dominio territorial, echándole ojo, obviamente, incluso a Cuba y otras islas por ahí, y también a Florida, que no eran de ellos, eran primero de Francia, luego de España, de España, pues le quitó a Florida a España, después le echó ojo a Texas, pero con la Texas fue una estrategia muy inteligente por los Estados Unidos para no verse tan voraces en el dominio de ese territorio, ¿no? Entonces, principalmente la amenaza diplomática o el ambiente poco favorable en la diplomacia de México en 1821 fue lograr detener o lograr renegociar con Estados Unidos y obviamente tener primeramente su reconocimiento. Estados Unidos jugó con ese reconocimiento, sí hizo un pequeño reconocimiento por ahí de Iturbide como emperador, pero no tan honroso o tan llamativo a nivel internacional para que todos vieran que Estados Unidos reconociera a México independiente, ¿no? Jugó con ese reconocimiento y tardó en darlo, ¿no? O sea, un reconocimiento bien reconocido, bien dado, pues, ¿no? Tardó en dárselo. ¿Por qué? Porque por número 1, expansionismo estadounidense. Porque número 2, Estados Unidos no quería o iba a ser difícil reconocer a un estado que tuviera una forma de gobierno distinta a la de ellos, una república, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocer esta república o esta forma de sistema político estadounidense totalmente diferente, república federal y democrática, totalmente diferente, reconociendo a un imperio? Un sistema político diferente? Pues no convenía, no iba en contra de sus políticas, reconocer a alguien totalmente diferente a mí. Todo lo contrario, es como reconocer que hay una amenaza, que tengo como una amenaza como vecino, pero voy a negociar con él. No, todo lo contrario, al contrario, lo que tenía que suceder es que mi vecino fuera igual que yo, para generar una cooperación más sencilla, y también aprovecharme de eso para dominarle y quitarle su territorio, cierta parte de su territorio, que es lo que utilizó, ¿no? Y ahí dice, el modelo monárquico que estableció México fue un impedimento para el reconocimiento de los Estados Unidos, ¿no? Y además un incremento del racismo. En cuanto se formó México, los estadounidenses fueron totalmente racistas con los mexicanos. Eso desde el principio de la independencia con México, ¿no? Recuerden que ya existía un mismo racismo de los estadounidenses sobre la raza negra, los cuales los tenía como esclavos, ¿no? Principalmente los estados del sur, que por ello se dio la guerra secesionista, ¿no? La guerra de secesión se le dice, o la guerra que buscaba la independencia, que buscaba el reconocimiento de la forma administrativa de los estados del norte en contra de los estados del sur, y principalmente era abolir la esclavitud, ¿no? Entonces era una guerra secesionista que incluso buscaban los estados del sur independizarse, pero no se logra unificar a Washington por ahí y eliminar también la esclavitud, ¿no? Pero eso ya fue un tema de la guerra secesionista de los Estados Unidos, ¿no? Pero estos 3 puntos fueron importantes para que el reconocimiento formal o un buen reconocimiento internacional de parte de los Estados Unidos para México se diera, ¿no? Entonces teníamos un ambiente poco favorable por estas actitudes de los estadounidenses para que ellos nos dieran ese reconocimiento internacional, ¿no? También otro tema muy importante es la frontera no estaba formalmente delimitada con Estados Unidos. Era poco favorable porque Estados Unidos estaban jugando con el tratado Adams-Moniz, un tratado que se había dado hacia 1819 por ahí, de Estados Unidos directamente con la Nueva España. Como era la Nueva España la gobernante, decía, pues bueno, voy a negociar contigo, corona española, para delimitar, y ahí está la delimitaciones que le pongo en este pequeño mapa, ¿no? Que está por aquí. Así lo delimitaron los estadounidenses y la corona española, ¿no? Y la vicerreinado de la Nueva España, ¿no? Entonces, esos tratados querían hacerse válidos, no obstante Estados Unidos dijo, bueno, es un tratado con España, una vez que se independiza con México, no los voy a respetar o déjame ver qué hago con ellos.
porque en realidad pues como es era con la Nueva España y como ahora no existe con el México soberano, pues hay que ver qué podemos hacer por ahí. También se aprovechó de esa desventaja de México ante las negociaciones, ante poco nivel de negociación que tenía en la delimitación de las fronteras, ¿no? El otro tema es que mucho de la población del norte de México, sí, en Texas, Arizona y principalmente Texas, mucha de la población estadounidense, americanos e incluso ingleses, fueron a adueñarse, o no apropiarse ni adueñarse, sino a vivir prácticamente en Texas, porque veían en Texas grandes campos que utilizaban para la principal industria o para la principal acción agricultora, que era el sembrar algodón, ¿no? Como esto era un buen negocio, los ingleses y los estadounidenses establecieron ahí grandes vastos territorios que permitieron establecer estos negocios utilizando esclavos. Hubo un momento donde ya el territorio era parte de México y México declaró y negó la esclavitud, quitándole o negándole a muchos gringos que tenían territorio industria o empresas algodoneras, campos algodoneros en territorio tejano mexicano, negándole, quitándole muchas veces los esclavos negros, ¿no? Por eso se enojaron muchos americanos que vivían en México, en territorio de Texas. Y de hecho muchos esclavos negros que se escaparon hacia México, y Estados Unidos le exigió a México México que se lo regresara, y México hizo caso omiso, dijo: yo no voy a regresar personas de color porque sería para mí reconocer la esclavitud, y para mí no existe la esclavitud. Es una de las acciones que se tiene que reconocer del Estado independiente mexicano, ¿no? El reconocer que no existía esclavitud. De hecho, muchos en la guerra de Texas, en la guerra de Estados Unidos contra México por Texas, Arizona y los territorios del norte, muchos que eran ex esclavos en los territorios del sur de Estados Unidos lucharon por el bando mexicano para lograr que no le quitaran a México ese territorio, ¿no? Santa Anna se dio cuenta mucho de eso, porque mucho esclavo que había escapado de los americanos participaron en el ejército mexicano para luchar contra Estados Unidos en la guerra anglo-mexicana, ¿no? México-americana. Entonces, esa era una de las situaciones con el territorio de Texas principalmente, ¿no? Y parte de Arizona, más que nada Texas. Además, las naciones indígenas que merodeaban por las extensas porciones territoriales del imperio, como existían pocas familias, por ejemplo, hacia 1809 hasta 1820 y tantos, 22, 27, 1830, había alrededor de 3,000 personas en Texas. Eran muy pocas para ser el territorio de Texas. ¿Qué sucedía? Estas vastas extensiones de Texas y Arizona, como estaban abandonadas, pues muchos grupos indígenas americanos, de descendencia americana, andaban acechando los territorios. Entonces, incluso se negoció con estos grupos indígenas para que no invadieran estos territorios o pasaran sin necesidad de reconocérsele a ese territorio como parte de estos indios, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que muchas veces México hizo negociaciones y acuerdos con los mismos indígenas. México tomó en cuenta y no los miró como unos simples indios comanches que merodeaban la zona, que buscaban bisontes o que buscaban ganado para obviamente alimentarse, ¿no? Lo reconocieron y entendieron que era una amenaza también para el territorio mexicano, ¿no? E hicieron varias negociaciones con ellos para que estos respetaran territorio mexicano, ¿no? Eso también era una gran amenaza para los mexicanos en cuanto se independizaron, ¿no? La otro problema y la otra situación de que también vamos a hablar en el 1.3 ahorita en la siguiente gráfica es que la Santa Sede observa que México es independiente, pero también entiende que México necesitaba ahora fortalecer espacios eclesiásticos, episcopales, en el nuevo territorio. Bueno, ya no eres parte de la Nueva España, ya no eres Nueva España, ya no eres parte del Reino Español Fernando VII, pero aún así mucha de tu población y prácticamente la mayoría de tu población sigue siendo católica, ¿sí? Eso significa que vas a seguir teniendo iglesias. Eso significa que necesitas representantes de la iglesia en tu territorio. Y al quedar vacantes muchas iglesias, pues se necesitaba el acercamiento de la Santa Sede, y a la Santa Sede le convenía. O sea, aunque seas independiente, para mí me conviene como Santa Sede que tu territorio sea católico,
¿no? Entonces por eso dice ahí, ¿no? Su beneplácito por la independencia mexicana era crucial, por las vacantes episcopales que ya se padecían, ¿no? Así como por las nuevas atribuciones del gobierno imperial a cargo del antiguo patronato real que había establecido Iturbide, en el cual Iturbide reclamaba también que este imperio era también de carácter católico y no se debía profesar otra religión, ¿no? Además, el ambicioso poder expansionista que ya habíamos mencionado de Estados Unidos, declarando por James Monroe, el presidente en ese entonces, en 1823 en Estados Unidos, saca esto de la doctrina Monroe. ¿Y qué es la doctrina Monroe? Bueno, la doctrina Monroe es lo que conocemos América para los americanos. No quería hacer a Estados Unidos una amenaza para las potencias europeas, pero sí quería dejarles claros que los territorios americanos ya deberían de ser para los americanos, dejando una doble intención, si en realidad para los americanos todos o simplemente americanos estadounidenses, ¿no? Pero le dijo, le demostró a los franceses, ingleses y principalmente españoles que estos territorios, que Estados Unidos iba a apoyar la independencia de estos territorios, como el Imperio de Brasil, el Imperio de México, entre otros, la Gran Colombia entre ellos, que es lo que conocemos ahora como Venezuela, Colombia, Ecuador, y todos estos grandes independencias se van a ser reconocidas, pero iba a ser territorio de americanos para americanos, ¿no? Y poniéndosele supuestamente de frente a las potencias europeas, aunque en realidad siempre quiso tener un doble discurso de Estados Unidos diciendo, pero no me quiero ir a la guerra con ustedes, ¿no? Ahí termina esa complejidad del contexto en el exterior de México, de negociar con potencias, de pedir préstamos incluso internacionales que hicieron que se endeudara, y búsqueda del reconocimiento internacional, que nos lleva al siguiente tema, que es muy sencillo. Las primeras acciones del nuevo Estado. ¿Qué es lo que hizo el nuevo Estado? Además de tratar de controlar el sistema político y establecer una forma de gobierno, la búsqueda de reconocimiento internacional. Porque si no lo obtienes, reconocimiento internacional, va a ser muy fácil para otros volver a invadirte. Entonces, ¿por qué buscar un reconocimiento internacional? Y es lo que estaba respondiendo, es porque te ayuda y te permite consolidar tu soberanía y garantizar cierta seguridad. Al decirle a otros estados que buscaban, que podrían buscar un dominio sobre tu territorio, mira, otros estados me reconocen, entienden y aceptan mi soberanía como estado, entonces ya soy alguien formal, soberano a nivel internacional, y las acciones de dominarme y hacer las acciones imperiales, intenciones imperiales que tienes sobre mi territorio, pues van a ser un tanto ilegales en el plano internacional, ¿no? Entonces esto llevaría a un gran conflicto. Entonces, y es necesario el reconocimiento internacional, que es el último de las una de las últimas características necesarias para el reconocimiento de un Estado, además de territorio, población y gobierno, ¿no? Otras consideraciones derivadas de la Comisión de Relaciones Exteriores tenía que ver con la obtención del reconocimiento por parte de las principales potencias europeas. ¿Por qué? ¿Por qué ir a buscar no solo el reconocimiento de los Estados Unidos, que fue difícil, sino de Gran Bretaña y de Francia y de otras potencias europeas? Pues si no se obtenía de Estados Unidos, si se batallaba con Estados Unidos, si teníamos la amenaza de la invasión española, pues buscábamos entonces que otras potencias europeas nos reconocieran. Uno de los que se fueron muy interesados en reconocer el Estado mexicano fue la Gran Bretaña, los ingleses, ¿sí? El Reino Unido. ¿Por qué? Porque el Reino Unido cambia un tanto la forma del pensamiento imperialista en el sentido de obtener territorio. Gran Bretaña, creo que Estados Unidos le aprende mucho a Gran Bretaña, porque el imperialismo ya no se tenía que dar por extensión o por dominio de territorio. Sí lo hizo Estados Unidos buscando territorio y por eso nos quitó la parte del norte de México, pero después entendió que el dominio ya no tenía que ser por territorio, el dominio tenía que ser ya por el tema económico. Entonces, si establezco a toda América Latina como un centro de negocios, ¿sí?, donde yo soy el principal aliado, donde yo los respeto y además establezco muchas relaciones y les doy préstamo, los reconozco como estados y les doy préstamo, yo iba a ser su principal socio y yo iba siguiéndole, comprándole barato a ellos y vendiéndoles a los mismos. Entonces es como reconocer que es un buen negocio, es un buen lugar para negociar, que ellos pueden facilitarme muchas cosas, porque es más caro ir a la guerra, mantener el territorio y gastarte tanto en milicia. Mejor lo invierto en estrategias económicas o lo invierto en prestarle y me van a dar ganancias, porque sé que el territorio es vasto y es rico. Entonces ese neoimperialismo,
¿sí? Neocolonialismo que entendió Gran Bretaña lo entendió Estados Unidos más adelante, después obviamente de quitarnos el territorio, ¿no? Entonces, esta fue la estrategia de Gran Bretaña, incluso también por ahí Francia, pero más que nada del Reino Unido, ¿no? Se acerca a México, lo reconoce también por ahí y empieza a darle préstamos internacionales para que mantuviera su sistema político y económico. Entonces, las búsquedas de reconocimiento fue, obviamente, primero Estados Unidos, como ya se dio, que se dio por un momento a Iturbide, pero se la siguió jugando con ese reconocimiento, abusando Estados Unidos siempre del débil aparato económico y político que tenía, y aprovechando su debilidad, pues le conquisto o le termino de comprar, para que no se vea feo, los territorios del norte de México, ¿no? Del otro, la búsqueda de reconocimiento de las potencias europeas que ya mencionamos, principalmente Francia e Inglaterra. ¿Por qué? Por los motivos que ya mencionamos, eso es lo que buscaba. Y la búsqueda de reconocimiento de la Santa Sede. Y como mencionamos, la importancia de la Santa Sede, ¿por qué? Porque era el tema de la religión y de la ideología. Si yo mantenía la ideología de la católica, como lo hizo Iturbide, y obtenía el reconocimiento de la Santa Sede, esa ya era un pase diplomático, porque se obtenía reconocimiento de la soberanía del territorio mexicano, de un territorio que por sí es pequeño, pero muy importante ideológicamente, ¿no? Entonces, por ideología y por estrategia ideológica, y porque lo que se aceptaba nada más era el catolicismo, era obvio que se tenía que acercar a la Santa Sede, ¿no? Que rompe relaciones en el momento que busca la independencia de España, ¿no? Pero obviamente de la Santa Sede tampoco le convenía decir, bueno, eres independiente, pero yo no te voy a reconocer, todo lo contrario, eres independiente, ya veo que va a ser difícil que te recupere España, la corona española, Fernando VII, pues bueno, por lo menos acéptame a mí como religión y ahí te mando mis representantes para que vean que yo sigo teniendo influencia, a pesar de que tú te hayas independizado de los españoles, ¿no? Entonces, esos fueron los reconocimientos que buscó. Batalló, a lo mejor con quien batalló un poco menos fue con los ingleses, pero en unos momentos los ingleses también se pusieron ahí contrarios, porque tenían sus alianzas con los estadounidenses, pero le convenía de esa forma a los ingleses por el mero pensamiento ideológico económico, ¿no? Los estadounidenses jugaron con ese reconocimiento con nosotros, y Francia era un tanto indiferente, pero también le importó porque hizo algunas inversiones, algunos préstamos a Estados Unidos. No fue tan indiferente, pero obviamente lo primero que se buscaba para nosotros era el reconocimiento de los estadounidenses, de los ingleses, de la Santa Sede, y después de los franceses, y por último que aceptaran los españoles nuestra independencia, ¿no? Entonces, en esa dificultad se vio la diplomacia mexicana después de 1821, que les digo, ¿cómo conseguir esos reconocimientos? Aunque se enviaron representantes, pues fue muy difícil. Fue muy difícil porque todavía había un pensamiento muy conservador y por otro lado liberales. Iturbide mandó algunos representantes a estas regiones, pero algunas contrapartes, como incluso Santa Anna u otros liberales por ahí, asesinaron a esos representantes sin siquiera llegar a territorio estadounidense. Algunos sí llegaron a ser representantes en los países, pero se veía la debilidad de negociación. De hecho, se criticaba a algunos representantes que enviaba Iturbide porque no hablaban inglés, entonces se quedaban fuera de las negociaciones. ¿Y cómo hacer un acuerdo con un trato con los estadounidenses si ni siquiera hablas inglés? Además, son racistas contigo y tienen un hambre por quitarte el territorio. Pues muy difícil, y lo primerito era que pudieras hablar bien en inglés, ¿no? Por ahí se dice que también incluso hubo representantes de la Gran Colombia que tuvieron que ayudarle a México en su representación con Estados Unidos, porque fueron un poquito más ágiles en aprender el inglés, entre otras estrategias de diplomacia, ¿no? Y así fue la complejidad de reconocimiento de México a nivel internacional, ¿no? Por parte de las estrategias diplomáticas que tenía. Ahí termina esta exposición, es rápida y sencilla, como les digo, es el 1.2, la situación externa, que era compleja, y principalmente con Estados Unidos, por su hambre voraz de dominio, y el 1.3, las primeras acciones del nuevo Estado, ¿no? Que siempre fue el reconocimiento internacional, y en la gran medida la situación interna de acomodar la administración del sistema político interno, ¿no? Entonces era difícil tanto interno como externo, ¿no? Entonces así empezó México batallando en todos los sentidos. Aquí terminamos con el tema 1.2 y 1.3. Les voy a subir el post en una pestaña ahí, les voy a subir el post en el curso en Blackboard,
para que obtengan la asistencia le ponen confirmado o tengo una duda sobre lo que expuso, y con eso obtienen la asistencia. Y la otra, para obtener la asistencia de la siguiente clase, es obviamente poner a realizar su trabajo, que por obvias razones se los voy a extender, ¿no? a mayor tiempo para que puedan realizarlo. Recuerden, los trabajos son sencillos y no son tan complejos. Siempre que vayan a escribir algo que obtienen normalmente en internet, recuerden las citas, que es muy importante. Entonces, les dejamos hasta ahí. Ya saben, dudas en el foro de dudas, en mensajes o a mi correo o en el mismo post. Nos vemos entonces, compañeros, hasta luego.